Vamos a volver a hablar de la reforma laboral, más allá de las manifestaciones que se realizaron en la previa y en el contexto de la votación. Inmediatamente después de que se aprobó, se abría la discusión judicial respecto de esta normativa, y en los últimos días fuimos mencionando al pasar fallos que tuvieron o no recepción en la justicia o parcialmente. Hoy vamos a tratar de tener una mirada más sistemática con María de los Ángeles Rosón, que está nuevamente aquí y viene haciendo el seguimiento de estas resoluciones. Gracias por acercarte, ¿cómo andás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, esto ya habíamos conversado, planteabas iba a ser un proceso largo y además se van atacando determinados artículos desde determinados sectores. Hasta ahora, ¿qué es lo que pasó? Es así. Bueno, un poco habíamos adelantado que esta reforma de ley de modernización iba a traer aparejada la judicialización. En principio hay, digamos, un movimiento inmediato respecto de cuestiones que ya están dentro de la justicia, ¿no? Y respecto de algunos reclamos nuevos que tienen que ver con el total de los articulados de la ley de reforma, de la ley de modernización laboral. Pero hay tres aspectos, digamos, que podríamos ver. Uno es el articulado en su totalidad que hace a los derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras, digamos, de los artículos base del contrato de trabajo. Eso es un aspecto y un reclamo que se está haciendo. Después hay otro aspecto que tiene que ver con la actualización de los créditos laborales, que eso ya se está aplicando, que ahora lo voy a explicar. Y después algunas restricciones que tienen que ver con la regulación de honorarios para los abogados y abogadas de los juicios que ya están en vigencia. Así que respecto de esas tres cuestiones, la ley laboral, por supuesto, trajo aparejado unos cambios. Entonces, me gustaría empezar por el más conocido, que es el juicio, el amparo que inició la CGT. Sí. Que digamos que en el ámbito del sindicalismo se ha decidido no hacer juicios individuales, sino atenerse, digamos, a la Confederación del Trabajo, y esta presentó dos juicios, uno por estos derechos generales de los trabajadores, donde se piden la inconstitucionalidad de muchísimos artículos de la ley, y otro que está referido a el cambio de la justicia laboral nacional al ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen dos jurisdicciones distintas. Respecto de la cuestión de fondo, todavía el trámite, digamos, o sea, el proceso está iniciado, no hay ninguna resolución, digamos, de lo que todos esperamos, claro, que sea rápido, ¿no? Porque va a afectar a la totalidad de los trabajadores. O sea, la pregunta es si cada uno de esos aspectos son o no constitucionales, ¿no? Eso claro, es lo que debe resolver al final de la causa, que todavía no está resuelto. Claro, es decir, esto que planteó la CGT es directamente declarar la inconstitucionalidad de muchos artículos con una acción colectiva. Ahora, que atacaría, digamos, la ley en general y que eso tendría implicancia a todos los trabajadores. Bien. Ahora, mientras tanto, cuando un trabajador o trabajadora tiene que iniciar un juicio hasta que esto no esté resuelto, se va a atacar la inconstitucionalidad de ese artículo en particular que ese trabajador o trabajadora se ve afectado. Claro. Así que, mientras tanto, es individual. Y en esos casos, por ejemplo, si se llega a una decisión por X artículo en un caso específico, ¿se aplica ese caso específico o va sentando algún tipo de jurisprudencia? No, se aplica ese caso específico. Por supuesto que eso va a ir, se va a ir mirando, digamos, y sentando jurisprudencia, como pasa en la mayoría de los casos que son emblemáticos, que se sientan criterios, pero la inconstitucionalidad es para el caso en específico. Bien. Ahora, respecto de eso todavía no tenemos, como decía, una resolución. Sí, respecto del cambio de la justicia laboral, que no nos afecta acá a Bahía Blanca o a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es importante ver cuál es la mirada que van teniendo los jueces. La CGT lo que planteó es una medida cautelar, que eso es una medida provisoria de
que se suspenda ese traspaso hasta tanto en el amparo se dicte una sentencia de fondo. Esa medida cautelar fue rechazada. Eso fue, digamos, lo primero negativo que se ha dictado, pero fue rechazada por una cuestión de que, primero, parece que esta urgencia que se tiene que probar en las medidas cautelares no estaba aprobada, porque la ley de modernización da un tiempo para, digamos, no es de un día para el otro. Entonces esa urgencia parecería que, digamos, en principio no estaba acreditada, entonces por eso se ha rechazado esa medida cautelar. Pero bueno, esa es la primera cuestión. Después hay algún otro sindicato, por ejemplo, que me gustaría mencionar, que es el de la Asociación del Personal Aeronáutico. Ajá. Ellos como sindicato individual habían presentado ya un pedido de inconstitucionalidad del DNU. Claro, el 70. Claro, ¿no? El 70-23, bueno, y se le había dado lugar, bueno, presentaron una acción, por lo que tengo entendido, en relación a la inconstitución, con los mismos argumentos, ¿no? La violación del artículo 14 bis y las convenciones de derechos humanos que son aplicados al régimen de los trabajadores. Así que bueno, eso en líneas generales como primer punto. Y después hay un tema que está en vigencia que tiene que ver con los créditos laborales, es decir, cuando un trabajador inicia un juicio, lo inicia por un monto que es histórico. Ajá. Luego de 3 años, 5 años o 6 años, cuando se llega a sentencia, ese monto inicial tiene que ser, digamos, actualizado, exactamente. Entonces, siempre dentro del poder, digamos, del derecho se discutió de qué manera se actualizan, hubo distintos fallos, cambiando criterios, mejorándolos. Por supuesto que la indexación está prohibida por el Código Civil, eso se ha ratificado en el ámbito laboral, pero sí es necesaria una actualización. Hubo un fallo que fue muy importante, que tiene que ver, fue en el año 2024, que garantiza la actualización para que se tenga en cuenta la inflación, ¿no? Ajá. Porque cuando sucede la pandemia, sucede todos los, digamos, el desfasaje de los índices inflacionarios, los fallos que salieron en ese entonces realmente no atendían las necesidades, había una desvalorización muy profunda. Bueno, entonces en este fallo se obliga o se garantiza la inflación. Pero bueno, después, ¿cómo se calcula eso, no? Esa fue la cuestión. Esta ley de modernización trae aparejado trae un artículo que trae aparejado una diferenciación entre los juicios que están ahora actualmente en vigencia, sí, y que ahora hay que hacerle el cálculo de aquellos nuevos juicios. Que ya arrancan con la que ya arrancan directamente de cero, y ya el cálculo ya va a ser, digamos, el de la nueva ley sin lugar a dudas. Para los nuevos juicios la actualización es en base al índice de precios del consumidor más un 3% de interés anual. Eso se aplicaría. Ahora, dice la ley que para los que ya están en vigencia, el artículo 55 habla de que los que estén en trámite se les va a aplicar la tasa pasiva del Banco Central, o en el caso de Provincia de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y ese, digamos, el índice anual que tenga el Banco Central, y ese índice, digamos, ese parámetro no puede ser inferior al 67%. Entonces, esto trae aparejado, lo que se está viendo es que trae aparejado desigualdades, ¿no?, entre aquellos que ya iniciaron y los que, digamos, que por los mismos motivos igual van a iniciar un juicio. Entonces, primero decir por qué se aplica ahora esta ley en juicios que ya están iniciados, claro, cuando los jueces deben aplicar de acuerdo a lo que el abogado le plantea, el demandante y el demandado le plantea. Sin embargo, esta ley de modernización es una ley de orden público, entonces eso quiere decir que los jueces están obligados a hacerlo, a aplicarla.
Y cuando aplican todas las leyes, tienen que hacer el control de constitucionalidad. Eso todos los jueces en general, de todos los ámbitos, porque así está nuestro sistema. O sea, quienes controlan que la Constitución esté vigente y sea respetada en relación a las leyes que se aplican, son los jueces. Entonces, pero, ¿y eso qué diferencia tiene con con un fallo? ¿No se supone que cualquier juez debe garantizar la aplicación de la Constitución? Sí, la debe garantizar, pero algunas sí. A ver, se supone que las leyes deben ser en base, entonces vamos a partir de ahí, ¿no? Pero digamos que nuestra base es un tanto chirle. Claro, exactamente. Pero en este caso, ¿qué específicamente refuerza en ese sentido? Claro. Nada, le señalan simplemente que hagan una revisión. Claro, en este caso, al aplicar los intereses, hacer el cálculo según esta ley de modernización, este artículo 55 viene a ser inconstitucional, y así lo declaran distintos fallos que yo ahora los voy a nombrar, que ya han salido 4 o 5 fallos. ¿Por qué? Porque aplicándolo de esta manera, incluso hasta haciéndose el cálculo, incluso hasta el trabajador puede cobrar casi hasta un 50% menos en algunos casos. O sea que es realmente una diferencia entre los que se van a iniciar los juicios y los que ya están iniciados. Entonces, ¿qué es lo que dicen los distintos fallos, ¿no? Voy a ser breve y voy a dar, digamos, un resumen. Pero en términos generales, todos los que dicen es: por un lado, esto atenta contra el derecho de propiedad, es decir, el trabajador que ya tiene un juicio en trámite, digamos, lo que tiene es la mejor expectativa de su cobro, ¿no? Y esta garantía de que su cobro tenga el mismo valor, con ese dinero tenga el mismo valor, pueda comprar lo mismo que lo que hacía cuando inició el juicio, que se lo privaron. Entonces, de alguna manera atientan contra el derecho de propiedad, y hasta algunos jueces han dicho que viene a ser hasta confiscatorio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, atenta contra el principio de igualdad, que también es constitucional. Es decir, ¿por qué uno que ya inició, que tuvo la mala suerte de tener que iniciarlo, va a cobrar menos de aquel que todavía, capaz que incluso hasta tienen el daño el despido en el mismo momento, pero uno lo inicia después y el otro? Entonces, esto genera una desigualdad. Por otro lado, como veníamos diciendo, es un derecho regresivo, es decir, ¿cómo se va a aplicar un cálculo de intereses que, si no se aplicara esta ley, cobraría más de intereses, ¿no? Entonces, bueno, estos son los parámetros que, en definitiva, hay uno que es muy importante, que es todo esto afecta el derecho alimentario de los trabajadores, ¿no? Porque y trabajadoras, sabemos que lo que cobran en un juicio es producto del trabajo, y el trabajo es el derecho de la familia, de alimentos de la familia. Entonces, en ese sentido, hubieron ya varios fallos, porque los jueces tuvieron que aplicarlo. Justo esto, la ley se publicó el 6 de marzo, y a partir de ahí empezaron los fallos, este cálculo de intereses, ¿no? Las resoluciones estas de a ver qué intereses aplicaban. Empezaron el 10 de marzo, 11 de marzo, el 10 de marzo con Urbano contra Giacomelli en un tribunal de trabajo de Córdoba, el 11 de marzo Calderón contra Cocina Quick en la Cámara de Mendoza, Burguera contra Peternella en el Tribunal de Trabajo de La Plata, Pacheco con Cencosud en el juzgado número 1 de San Fernando del Valle de Carrera. Todos, digamos, en el mismo sentido, ¿no? Bien. El juzgado laboral de Concordia, también Flores con Inc., Sociedad Anónima, también declarando todos la inconstitucionalidad de este artículo 55 que hace esta diferenciación. Y estos son fallos de primera instancia que seguramente van a ser apelados, supongo, por las patronales. Sí, seguramente que van a ser apelados. Algunos ya son de Cámara. Ya algunos fallos ya están porque
ya estaban en la Cámara el expediente, seguramente, ahí. Claro, entonces... Pero ¿y el caminito terminaría en la Sí, Corte en la o Corte, se resuelve en la antes? Corte, Ajá. no, o sea, va a la Cámara y de ahí los que no están en Cámara irían a Cámara y de ahí hacia la Corte. Veremos la Corte qué es lo que dice respecto a esto. Pero bueno, son los primeros que hay, la verdad que es un aliciente en el sentido de que es lo que venimos diciendo, ¿no? Que los derechos no pueden, en términos generales uno lo que podría decir es esto, ¿no? Es esta vulneración de derechos que hoy están. Claro, o sea, la idea Entonces, se supone que vos vas para si adelante, esta idea para va para mejorar, adelante, entonces, y bueno, acá la mayor parte de los artículos, Claro, si no todos, te proponen una situación peor de la que tenés en la actualidad. Exactamente, así que bueno, en ese sentido ha sido bastante, digamos, viene dándose beneficiosamente para los derechos de los trabajadores. Y después hay otra cuestión que también se da en aquellos juicios que ya están aplicándose, que es el tema de la regulación de honorarios que plantea esta ley de modernización de los abogados y abogadas. Hubo varios colegios, ¿no?, que hicieron una Claro, presentación. exactamente. Hubo, en realidad, la Federación de Colegios de Abogados que nuclea, creo que fueron 29 colegios del país, hizo una presentación judicial reclamando la inconstitucionalidad de estos artículos, que es el artículo... ya te digo, es el 20 y el 277 de la Ley de Modernización, que lo que plantean es que, en primer lugar, las sentencias judiciales, el pago de ese crédito, se puede hacer en 6 cuotas o en 12 cuotas si se trata de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Esto, por supuesto, atenta contra los propios trabajadores, pero el pago incluye también los honorarios de los abogados y abogadas. Entonces, digamos, el ámbito en que se presenta esto, viniendo desde los colegios de abogados, es respecto de este tema, no de la afectación de los trabajadores, que eso sería, sería el amparo que presentó la CGT. Claro. Entonces, en ese ámbito se pide la inconstitucionalidad por varias cuestiones. También, digamos, primero es derecho alimentario también para los agentes de la abogacía, sus honorarios profesionales. Por otro lado, se ha planteado hasta que esto desnaturaliza lo que es el pago de honorarios, porque en definitiva los abogados y abogadas terminaríamos de alguna manera financiando al empleador. Claro. ¿No? Claro. Es una locura, o sea, no solamente nosotros, sino que nuestros clientes. El trabajador, en principio, o sea, claro, nuestros clientes y además nosotros, todos los que los representen. Y después también lo que se plantea es la inconstitucionalidad de haber introducido la solidaridad en el caso de que no se paguen las sentencias, y el abogado también es solidario al pago de ese monto. Claro, o sea, no cobra el trabajador. Claro, que no cobra. Entonces, digamos, a todas luces, digamos, se ve que esto es inconstitucional. Obviamente que se ha querido beneficiar a las empresas, como es lo que venimos diciendo, y es claro, digamos, todo el articulado, incluso acá hasta lo nombra, ¿no? Claro. Dice que, a ver, tampoco yo quiero decir que no es necesario ayudar a las pequeñas y medianas empresas, porque si no sería injusto. Es decir, todos lo que queremos es que este país siga adelante, que haya más pequeñas y medianas empresas y que haya más trabajo y que haya más empleo. Pero esto no lo va a solucionar. El tema es qué tipo de ayuda, claro. Exactamente. Bueno, de hecho están planteando que en realidad es la situación económica, el consumo, los controles a la importación, otro tipo de medidas que las están matando. Claro. Y no necesariamente poner el foco acá, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, entonces esto se ha lo que se presentó entonces es un amparo desde la Federación de los Colegios de Abogados, que todavía, digamos, eso no está resuelto, ¿no? Y otra cosa que se plantea es que
en el caso de los honorarios, eso es facultad de las provincias, es una cuestión, digamos, regularlo, no del Congreso de la Nación. Ajá. Esto pasa mucho dentro de la ley, que van a venir muchos planteos del orden de lo que es lo procesal, porque la ley no ha modificado únicamente los derechos de los trabajadores, o en este caso de los abogados, sino también se ha metido en temas impositivos que tienen que ver incluso hasta en aquellos articulados que hablan respecto de las ayudas económicas, de la forma en que van a pagar las pymes las indemnizaciones, del FAL, del trabajo negro, digamos, de la forma de regularizar. Bueno, hay algunas cuestiones que trae aparejado eso, que todavía no está reglamentado, que tiene que ver con lo impositivo. Entonces, depende de lo que se esté tratando. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso del tema de los honorarios, eso es una facultad de las provincias. Ajá. Así que eso también está planteado dentro de este juicio. Claro, se me viene en la memoria, hace unos días charlábamos con la jueza Natalia Giombi del Fuero Penal Juvenil, que nos decía en algunos aspectos que también se venía alguna disputa entre provincias y nación porque se metía con los proyectos que está presentando el gobierno y particularmente esa modificación que se hizo con cuestiones que deberían resolverse en el ámbito de la provincia. Por lo cual ese objetivo de terminar con la industria del juicio o el festival de litigiosidad que había no es lo que se viene, ¿no? No es lo que se viene, pero además, no sé, uno razona y decís, ¿quién nos está asesorando, no? Porque, digamos, son cuestiones muy básicas, el tema de las competencias y demás. Entonces, sería muy ingenuo pensar que tienen un mal asesoramiento. A mí, yo, digamos, esta es una opinión absolutamente personal, me parece que hay, digamos, hay un énfasis en sostener un discurso, cueste lo que cueste. Y en ese sentido, digamos, me llevo por delante las instituciones. Y esto es lo grave. A mí me parece que cuando vamos viendo los proyectos de ley que van saliendo, lo que tenemos que advertir es el avasallamiento que se hace y el dejar de lado la institucionalidad. Es decir, no se puede pedir una ley del Congreso del Congreso Nacional cuando le corresponde a la provincia. Pero no es por falta de conocimiento, es porque no te importa lo que dice la provincia, querés hacerlo todo desde la nación porque es desde donde tenés los votos. ¿No cuentan de alguna manera con cierto aval del Poder Judicial? Porque la Corte, vos mencionaste el DNU 70, acabamos camino los 3 años de gobierno y todavía, salvo lo que quedó cuestiones laborales y demás frenado por amparo, nunca tomó una posición, ¿no? No, bueno, por supuesto, pero sí. A ver, el que hace el control de la conducta del Poder Ejecutivo y del Legislativo es el Poder Judicial. Entonces, lo que esperamos también es que el Poder Judicial esté a la altura y que ejerza el control que tiene que hacerlo. Eso sin lugar a dudas, no funciona un país sin un Poder Judicial. Si el Poder Judicial va a ser acomodaticio a los gobiernos de turno, nos va mal. Es decir, cuando ha pasado, y esta es nuestra historia, nos ha ido mal. Entonces, lo que esperamos es esa independencia real por parte del Poder judicial. Pero bueno, sabemos que desde el Poder Ejecutivo están intentando cercenar de alguna manera, limitar, presionar las decisiones judiciales, ¿no? Porque no se están nombrando los jueces que no se necesitan. Se está tratando de hacer un cambio de jurisdicción, es decir, entonces son todas medidas que tienden hacia un único objetivo, que es que haya una única verdad, que es la que plantea el Poder Ejecutivo Nacional. María de los Ángeles, muchísimas gracias. Entonces, síntesis de estos primeros fallos irían por el fuero laboral de lo federal a lo porteño, que en realidad acá, estando en la provincia de Buenos Aires, no afecta, pero bueno, es uno de los frentes que se judicializaron. La cuestión de la discusión por las indemnizaciones y los créditos de los trabajadores.
Y en ese marco también lo del aporte o el cobro de los honorarios de abogados y abogadas. ¿Me estoy olvidando alguno? No, los tres ejes que mencionábamos en esta primera tanda, que supongo no serán las únicas, ¿no? Sí, Bueno, porque no, y sí, te olvidas el principal, que es el tema de todo el grupo de los artículos, ¿no? claro, la medida CGT. colectiva de todos Exactamente. los artículos. Porque vos en su momento, bueno, en alguna charla que tuvimos acá y en alguna otra intervención, decías, muchos de los sindicatos tendrían que estar ya con la presentación judicial para el otro día que se apruebe presentarla. Pienso, no sé, en los estatutos que se derogan y demás. ¿Todo eso está englobado, por ejemplo, en la presentación de la CGT o serán o No, deberían ser en todo caso discusiones aparte? Deberían ser, yo entiendo que deberían ser cada uno de los sindicatos que se ven afectados deberían estar presentando un amparo. ¿Cuál es la discusión en relación a eso? Esa es mi opinión, la que vos mencionaste. ¿Por qué? Porque yo tengo una visión política. Para mí, muchas cuestiones que uno hace, digamos, dentro del ámbito judicial, tienen un impacto político. Y los impactos políticos son los que a veces mueven las decisiones políticas. Digo político, no partidario. Entonces, yo lo que planteo, como algunos abogados y abogadas dicen, bueno, qué bueno sería que cada uno de los sindicatos que tienen personería jurídica, que son cientos y cientos en nuestra Argentina, el día 6 se publica la ley y el día 7 ya estén presentando. Esto, digamos, traería un impacto político. No sé cuál sería la consecuencia, pero seguramente sería mucho peor que hoy, que hay un fallo y que todos están esperando. Por otro lado, los abogados de otros sindicatos, porque yo también lo soy y tengo otra visión, plantean, bueno, pero todas esas causas se acumularían en un único, es cierto, se acumularían. Sí. No tengo dudas que se acumularían y el fallo sería el mismo para todos. Pero el impacto es otro. Y digamos, y el poder de lucha también de los sindicatos, a mí me parece que es otro, porque los trabajadores en las bases están esperando mucho por parte de las federaciones y están con mucho temor. Estamos trabajando mucho los abogados en todo lo que es la formación y la información. En eso se están moviendo un montón, pero también requieren acciones que sientan que tienen, digamos, que tienen peso a nivel nacional, ¿no? Como no solamente salir a las calles, que es muy importante. Entonces, bueno, son dos visiones. La realidad es que se acogieron, digamos, o por lo menos la gran mayoría de los sindicatos, los que están nucleados en la CGT, incluso algunos que no están nucleados, tienen otra visión. Pero se han acogido, digamos, a esperar a ver qué se resuelve en este juicio presentado. Bien. La seguimos en unos días. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. María de Los Ángeles Rosón en la FM de la Calle.